Hay pedidas de cabeza, hay opciones de acusaciones constitucionales, hay muchas reacciones. ¿Por qué no se dijo la verdad el primer día, por ejemplo? ¿Qué le habrá dicho en esa llamada Toá a Monsalve? ¿Por qué lo llama? ¿Qué le pide Serna? ¿La PDI lo llama? Y le dice, usted tiene que llamar a Monsalve porque no lo encontramos. Llámelo porque hay que ayudarlo. Hay muchas preguntas. Bueno, yo estoy flanqueado acá con la Javi Ponce en el Congreso y con Rodrigo Sánchez en La Moneda. Javi, ya voy a ir contigo para tener todos los antecedentes, declaraciones también, porque ya se habla de acusaciones constitucionales, ya se habla también de pedir la salida de la ministra Toá. Y vamos a ver qué dicen en La Moneda también. ¿Qué reacción también tiene el presidente de la República respecto a esto? Está Rodrigo Sánchez. Rodrigo, querido, bienvenido. Un gusto, amigo. Último minuto. ¿Cómo te va, Rodrigo Sepúlveda? Muy buenas tardes. Vamos a profundizar entonces en la versión que ha dado el Palacio de la Moneda durante las últimas horas en relación a este antecedente que se conoció durante la jornada de ayer. Todo esto en medio del revuelo que causó la declaración que entregó de manera voluntaria el presidente de la República ante el fiscal Javier Armendáriz en el despacho presidencial. Una declaración que duró cerca de 1 hora aproximadamente, donde se entregaron detalles en relación al conocimiento por parte del Palacio de la Moneda de todo lo acontecido en el marco de esta denuncia, de esta investigación por violación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. Fue en medio de la jornada, bien cerca ya de la noche, cuando se conoce este antecedente adicional, que el día 15 de octubre la ministra del Interior, Carolina Toá, tuvo no solamente una comunicación con el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, una conversación que nosotros conocíamos anteriormente, que ambos habían confirmado relacionada con el anuncio de esta investigación contra la ex autoridad de gobierno, sino que además un segundo llamado telefónico, pero esta vez planteándole Eduardo Serna a la ministra del Interior que se requería la presencia de Manuel Monsalve en el Hotel Panamericano, puesto que se estaban realizando diligencias. Ahora, ¿cuál es el punto, Rodrigo Sepúlveda, en relación a este tema? Posteriormente, la ministra del Interior intenta comunicarse con el ex subsecretario Monsalve y, según las versiones de Palacio, lo que se plantea en esta corta llamada es simplemente una instrucción. Subsecretario, usted debe acudir al hotel porque allí se están realizando investigaciones, se está realizando un procedimiento determinado, una diligencia, por supuesto, y usted tiene que estar ahí presente. No se habrían entregado detalles acerca de la investigación, no se habrían entregado detalles acerca del procedimiento, sino que se habría dado la instrucción al ex subsecretario del Interior de colaborar con la investigación que se estaba realizando en ese entonces. Y según lo que han planteado también en Palacio, Rodrigo, fue en el momento en el que Manuel Monsalve estaba conversando con el presidente de la República, entregándole detalles acerca de esta investigación, al menos de lo que se sabía en ese minuto, al propio jefe de Estado, cuando la ministra del Interior le notifica acerca de este tema. Insistimos en el punto, como una instrucción al ex subsecretario para que él vaya a colaborar con la justicia. Eso es lo que han planteado desde la Casa de Gobierno. Ayer, en una extensa sesión especial en el Congreso en Valparaíso, la jefa de gabinete se explayó en relación a este tema, con duras palabras en relación a las sospechas que han levantado varios parlamentarios, sobre todo al interior de la oposición, sobre que esta conversación que se plantea fue breve, fue una instrucción, pudo haber tenido más detalles acerca de la investigación contra Manuel Monsalve. Eso es lo que sospechan desde la oposición, y por eso hemos escuchado varias voces durante esta jornada que incluso analizan una nueva acusación constitucional, un nuevo intento de acusación constitucional contra la número 2 de Palacio. Vamos a escuchar entonces parte de la intervención que realizó la ministra del Interior, Carolina Toá, ayer en el Congreso, y seguimos analizando este tema, Rodrigo. ¿Cómo no, amigo mío? Por favor. Último minuto. Hay que ser extremadamente osado, diciendo que no dije la verdad cuando señalé que solo el jueves había tenido la conversación con Monsalve que el presidente instruyó para el martes en la noche. Pero lamentablemente para el diputado, pese a su elocuencia e imputaciones, lo que dije es la pura verdad. Esa conversación solo se produjo el jueves. Lo que sucedió el martes es que me solicitaron llamarlo para comunicarle que se trasladara al hotel, cosa muy distinta. O las dudas sembradas, cargadas de sospecha, respecto a por qué el presidente había declarado y yo no. Bueno, no he declarado porque nadie me ha pedido declarar. Me he ofrecido hacerlo y la diligencia todavía no se ha coordinado.
Último minuto. Bueno, esto es quien dice la verdad. Cada uno va a tener su posición, su visión. Acá alguien puede decir, sí, me llamó, no, no me llamó, sí, lo llamé, no, no lo llamé, le dije esto, otro puede tener otra versión. Acá te puede cada uno interpretar de la forma que quiera una llamada porque no tenemos cómo pinchar esos teléfonos. Punto final. Primero. Segundo, ¿qué es lo que me molesta a mí? Es que si existió ese llamado, ¿por qué no se supo en la primera declaración? A mí eso me molesta. Y tercero, ¿qué es lo que más me molesta a mí de toda esta historia? ¿Cuál es la principal crisis que estamos viviendo en nuestro país hoy? ¿Cuál es la principal crisis que estamos viviendo hoy? La seguridad, ¿no? Bueno. Esa es la principal preocupación que tenemos todos los chilenos y todas las chilenas y los buenos extranjeros que viven acá. Queremos vivir en un país en paz. ¿Y quién era el gran responsable de que nosotros pudiéramos vivir en paz? ¿Quién era? Ya, ¿lo respondió en su casa? Ya. El señor Monsalve era el gran responsable de lo que estaba pasando en nuestro país. Él era el que nos cuidaba, para que se entienda bien. Él era el gran responsable de darle seguridad a este país. Y día a día nos estamos sorprendiendo de quién era la persona que nos cuidaba en este país. Acá hay una investigación, la culpabilidad saldrá en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo también, considerando todo lo que está pasando, también tengo el derecho y usted también de preguntarse ¿qué habrá pasado en las investigaciones también que hacía Monsalve con el crimen organizado? ¿Qué pasaba con las diligencias que hacía en el sur Monsalve? ¿Qué pasaba con el día a día, con el manejo con las policías, con la PDI, con carabineros? Yo también tengo derecho a preguntarme eso. Porque si me estoy encontrando con cada día un capítulo distinto, protagonistas diferentes que participan en esta historia, siendo que la médula es la seguridad del país, yo tengo derecho perfectamente a decir y a preguntarme y a poner en duda que miércoles era el que nos estaba cuidando. Perfectamente yo podría decir, bueno, ojo, falló acá. Nos falló acá. Después de conocer cómo este dominó se va cayendo. Tengo todo el derecho y creo que no estoy equivocado, de plantear por lo menos la interrogante. Capaz que usted tenga otra visión. Yo no estoy culpando a nadie hoy. La culpabilidad saldrá. Él tendrá el derecho a defenderse, etcétera, que debiera aparecer. Pero sí tengo el derecho a preguntarme quién era nuestra gran jefatura en términos de seguridad en este país. Y una persona que hoy día, cada día más, nos sorprende, hasta la misma ministra Toa el fin de semana dijo conceptos, adjetivos, sinónimos mucho más duros de los que yo podría decir acá. Entonces, hay que fijarse bien cuáles son las autoridades que hoy están comprometidas en lo que más necesita Chile, que es la seguridad. Eso, ¿saben qué? Es el fondo de este tema para mí. Con la gravedad que es, tengo todo el derecho a preguntarme, ¿quién nos cuidaba? Rodrigo, ¿y la ministra Toa está firme? ¿Está bien respaldada por el presidente? ¿O el presidente tiene algunas dudas respecto a lo que está haciendo la ministra del Interior? Mira, Rodrigo, es bien importante la pregunta que tú haces porque estamos a pocos días de un cambio de gabinete obligatorio, no por razones de gestión, sino que por razones de límite de tiempo para que autoridades que actualmente están en el gabinete del presidente Gabriel Boric puedan emprender una candidatura al Parlamento. Deben renunciar con un año de antelación. No es el caso de Carolina Toa, lo hemos dicho en varias oportunidades, que ella incluso sonaba como una carta presidencial para el socialismo democrático, pero aprovechando esa instancia donde hay un ajuste ministerial obligado, evidentemente también nacen cuestionamientos en relación a la gestión, a otros roles, puntualmente el de la ministra Carolina Toa. Las señales que ha dado el mandatario en los últimos días, y esto de hecho hay que recordarlo, en una actividad pública que tuvo el propio jefe de Estado el jueves, tengo entendido, él hablaba de mi ministra del Interior, dándole un respaldo público, pese a todos los cuestionamientos y todos los enredos que se han generado al interior del propio comité político en el Palacio de la Moneda para abordar esta crisis. Además, Rodrigo, lo que tú reflexionabas anteriormente no es baladí.
Porque aquí hay que recordar que se está investigando al ex subsecretario Manuel Monsalve no solamente por el delito de violación, también por el uso privilegiado de ciertas atribuciones en el ejercicio de su cargo que habría realizado, diligencias que habría solicitado bajo la ley de inteligencia, por ejemplo, en beneficio supuestamente de anticiparse a determinados hechos, eventualmente de perjudicar una investigación que se venía en su contra, por lo cual, obviamente, si es que existe alguna duda en relación a algún tipo de declaración del gobierno en contacto con Manuel Monsalve en las instancias donde ya todo esto se estaba formando, hay que consultar de qué se trataba esa conversación puntualmente que sostuvieron la jefa de gabinete con el ex subsecretario Monsalve y puntualmente también cuestionarse cómo se estaban realizando los procedimientos. Es cierto que esto no es usual. Una investigación a un subsecretario de gobierno no es algo usual. Evidentemente hay procedimientos que ahí pueden enredarse eventualmente por la cadena de mando. Obviamente hay personas que deben saber obligadamente acerca de las diligencias que se están realizando. Eso está claro. Sin embargo, cautela, sin embargo, sigilo, sin embargo, todo eso que forma parte de una investigación, obviamente a todas luces aquí está puesto en duda, considerando que durante esa jornada hubo un llamado telefónico al ex subsecretario del Interior para instruirle, según el gobierno, para darle el mandato que colaborara con esta investigación. Un antecedente que, como tú bien señalas, podría perfectamente haberse sabido en un comienzo con la versión que todavía el gobierno no es capaz de ordenar en una bitácora para que la ciudadanía tenga 100% claro cómo fueron las comunicaciones durante esa jornada. Es clave tenerlo presente porque en base a eso también es en gran medida cómo se está desarrollando esta investigación y de seguro son elementos que forman parte de los testimonios en calidad de testigo, por supuesto, que están entregando las autoridades de gobierno al fiscal Javier Armendáriz. Recordemos que la propia ministra del Interior tiene que entregar su testimonio en calidad de testigo, lo hará voluntariamente, ella ha afirmado que tiene toda la disposición de colaborar con esta investigación, así que veremos cómo se van desarrollando estos cabos sueltos en el fondo que de alguna forma forman parte del relato, de la historia que se ha ido construyendo en relación a este tema. Te quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones que se dieron la jornada de ayer aquí en el Palacio de la Moneda cuando se le consultó a la portavoz de Palacio, la ministra Camila Vallejo, puntualmente acerca de este llamado telefónico que sostuvo la ministra Carolina Toá con el ex subsecretario Manuel Monsalve. Dale. Los detalles que ustedes han conocido, que hemos entregado públicamente, son los que tenemos. Independientemente de aquello que usted señala, hay una instrucción que el subsecretario por instrucción del presidente tenía que realizar. Y eso es lo importante, ¿no? Último minuto. Y aquí hay al menos dos elementos importantes a analizar, Rodrigo, sobre este llamado telefónico. Primero, recordemos que en el Hotel Panamericano, aquella jornada del 15 de octubre, se encontraba el fiscal Javier Armendáriz, quien lleva, obviamente, encabeza esta investigación, junto con funcionarios de la Policía de Investigaciones. Al no encontrarse Manuel Monsalve en ese lugar, él se encontraba en el Palacio de la Moneda, supuestamente en esas horas, pensando en que estaba sosteniendo este diálogo con el presidente de la República durante la tarde-noche de ese día 15 de octubre, el fiscal Armendáriz le pide a los funcionarios de la Policía de Investigaciones que ubiquen al ex subsecretario Monsalve para que llegue hasta el Hotel Panamericano. Ahí la pregunta es, ¿por qué se acude a Eduardo Serna y posteriormente Eduardo Serna a la ministra del Interior y no se acude a los escoltas del ex subsecretario Manuel Monsalve para conocer su ubicación? Esa es una de las interrogantes. Y fíjate, Rodrigo, que durante esta jornada le consultamos al subsecretario Cordero, al subsecretario Luis Cordero, si esto era usual o no. Y esto evidentemente también amerita una reflexión desde el punto de vista de la cadena de mando. Él planteaba que, insistía al menos en el punto que ha dado el gobierno, que siempre se trató de una instrucción, que siempre se planteó la necesidad de que Manuel Monsalve colaborara con la justicia y que este diálogo, correspondía evidentemente por la cadena de mando. Eso es un tema. El otro tema también, que evidentemente genera dudas, es si es que Manuel Monsalve durante esa jornada del 15 de octubre fue llamado por la ministra del Interior y la ministra le dice vaya a colaborar con la justicia, también se genera un espacio de tiempo donde el ex subsecretario podría haber realizado acciones que perjudiquen la investigación, como por ejemplo modificar algo en su teléfono celular. Se pierde el factor sorpresa en ese sentido de las diligencias que está realizando el Ministerio Público junto con la Policía de Investigaciones. Esas son las legítimas dudas, al menos dos, que existen en relación a los procedimientos que se estaban realizando durante esa jornada y el llamado telefónico del
de la ministra del Interior al ex subsecretario Manuel Monsalve. El gobierno ha sido insistente en plantear que siempre ha existido la disposición de colaborar, que la ministra del Interior jamás le entregó antecedentes, información en profundidad al subsecretario Monsalve sobre esta investigación y que siempre se trató de una orden. Usted tiene que colaborar. Esa es la versión de Palacio, pero evidentemente en el Congreso está generando mucho ruido y desde ese punto de vista también la estabilidad política de Carolina Toá en su cargo, con advertencias de acusaciones constitucionales y los ruidos que generan los antecedentes del caso Monsalve, evidentemente ponen en cuestión su continuidad desde el punto de vista político, porque al parecer la definición del presidente de la República hasta el minuto es mantenerla en su cargo porque cuenta con su confianza pese a las diferencias que se han generado también al interior del propio comité político aquí en la Casa de Gobierno. Te quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones que entregó el subsecretario Luis Cordero luego de haber encabezado un encuentro en materia de seguridad, pensando en el fin de semana largo que se viene. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con él acerca de varias materias relacionadas con el caso Monsalve. Vamos a escuchar las palabras entonces del subsecretario Luis Cordero. El contenido de la diligencia secreta, el llamado a Monsalve, la ministra todavía no tenía conocimiento en qué consistía la diligencia. Es simplemente, si me permite, es simplemente para que Monsalve compareciera directamente en ese momento que le era requerido. La ministra no tenía conocimiento en qué consistía la diligencia. Lo que el subsecretario Monsalve, como autoridad obligada de comparecer para garantizar su comparecencia, él recibió una instrucción. Es una instrucción que debe recibir cualquier funcionario público. Y para garantizar su comparecencia, eso no es ningún privilegio, es un mandato. Alerta. Entonces, Rodrigo Sepúlveda, ¿qué tenemos en concreto? Que hasta el momento sabemos que el presidente de la República entregó su versión de los hechos al fiscal Armendáriz la jornada de ayer de manera voluntaria en una conversación que duró cerca de 1 hora en el Palacio de la Moneda. El propio Luis Cordero también entregó su versión al Ministerio Público en otra conversación, por supuesto, con el fiscal Armendáriz. Falta que la ministra del Interior, Carolina Toá, haga lo propio y probablemente será dentro de las próximas horas. Nos decían también desde el Ministerio del Interior que su agenda está muy apretada en el Congreso considerando la carga que hay en materia de seguridad. Pero además, para cerrar, un hito central que se va a desarrollar durante esta jornada en Cerro Castillo durante la noche, los timoneles de los partidos oficialistas se van a reunir con el presidente de la República, con la propia ministra Carolina Toá y el resto de los secretarios de Estado que forman parte del comité político, en un comité político ampliado cuya principal finalidad, Rodrigo, era analizar los resultados electorales de este fin de semana y proyectarse hacia el futuro para los desafíos que vienen, la agenda de gobierno, el cambio de gabinete que te mencionaba anteriormente, pero obviamente el caso Manuel Monsalve va a impactar esa conversación durante esta noche, así que habrá que estar atentos, por supuesto, esperar cuáles van a ser las reflexiones desde el oficialismo, cómo está afectando esta crisis al Palacio de la Moneda y si esto eventualmente desemboca en una dura decisión por parte del presidente de la República que involucre la continuidad de Carolina Toá en el gabinete. Bueno, hay que ver el tráfico de llamadas, hay que ver a qué hora llamó Toá a Monsalve, hay que ver e investigar cuánto duró esa llamada, hay que investigar qué sucedió entre la llamada y el momento en que Monsalve llega al hotel. Son millones de preguntas que saltan, millones de preguntas que saltan. ¿Y saben lo que tienen que hacer las autoridades hoy? Decirle la verdad al país, caiga quien caiga, decirle la verdad. Sí, yo llamé y dije esto y me equivoqué, pum, nos sirve para afuera. Así tiene que ser. Hoy día no podemos estar entendiendo que el gobierno, que las autoridades, a todos les tenemos que perdonar todo. No, si una autoridad no funciona, si una autoridad falla en su labor, tiene que salir. Hay que ser fríos en esto. Y al país no se le miente, ¿ah? Al país no se le miente. Al país se necesita decirle la verdad. ¿Qué es lo que pasó acá? Y decir absolutamente los hechos reales, sin engrupirlos, porque cada día nos estamos pisando la cola con lo que está pasando. Rodrigo, abrazo grande, amigo mío. Estamos muy atentos entonces a la reunión de la noche del presidente Boric.